El punto no es en sí que te pase una enfermedad o no te pase una enfermedad, te pase una desgracia o no te pase una desgracia. Yo no creía en los milagros, pero yo soy un milagro. Nuestro hijo tuvo que sufrir bastante cuando descubrimos que su enfermedad, que al principio parecía tan simplemente un desorden hormonal de las glándulas sudoríparas, en su frente, en su cabeza, empezó a hincharse. Tuvo un nódulo bastante grande que llegó a varios centímetros y le cubría toda la frente. Una pelea de sparring, de práctica que estábamos teniendo. De repente me dieron un golpe en la cabeza en esta parte de aquí. Y se me hizo el típico chichón gigante, pero simplemente me lo rebajé con una moneda como es la costumbre que normalmente se hace. Y pasó. Pero a raíz de eso empezó como que un dolor de cabeza continuo y fuerte, intenso, sobre todo cada vez que estaba bajo estrés o bajo presión. Y entonces lo llevamos al médico. Estuvimos en el Patronato San José y le hicieron varios exámenes, primero un oncólogo, y luego nos remitió él a otro, que tenía una máquina mucho más potente para poder saber exactamente de qué se trataba. Ambos diagnosticaron un cáncer terminal, un cáncer que implicaría tan solo unos meses de vida. Estábamos muy tristes a la vez porque es nuestro hijo mayor y no sabíamos por qué estaba sucediendo eso. Fuimos al doctor precisamente con mis papás y recuerdo claramente que le dije, doctor, ¿qué es lo que tengo? El doctor me quedó viendo y me dijo, voy a remitirle a Solca. Yo me reí un poco y le dije, pero a Solca va solamente la gente que tiene cáncer. Él me dijo, precisamente por eso tienes que ir. Básicamente en medicina biológica tenemos en cuenta primero el conflicto biológico. Es decir, qué fue lo que pasó a nivel anímico, a nivel emocional, para que se haya podido desencadenar un proceso predegenerativo o degenerativo o canceroso. Que tenían que operarle y hacerle un injerto, sacándole de la parte de aquí del cuello y del hombro para ponerle aquí. Empezó a salir como una bola en la parte de mi cabeza. Y cuando hicieron los estudios, determinaron precisamente que era un tumor, como le llaman, misterioso o maligno. Y fuimos un día, creo que era un día viernes, a Solca. El siguiente viernes al que nos habían indicado que tenía cáncer, es decir, 8 días después. Ingresé un viernes por la sala de emergencias para un simple estudio. Y apareció un doctor que me transmitió mucha paz y mucha alegría. Recuerdo claro el doctor Carlos Landazo. Pero de repente cogió, me quedó viendo, empezó a examinarme más, mi cabeza, todo. Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a operar. Y yo me asusté y dije, ¿cómo me va a operar si lo que tengo está en mi cerebro alojado por la dermis, por la epidermis y todo lo demás? Él me dijo, yo te voy a operar y yo te voy a sacar ese tumor. Me preguntó, ¿eres mayor de edad? Sí, firma aquí. Ni siquiera leí. Le dije, ¿qué me va a hacer? Te voy a hacer una pequeña incisión y voy a sacar tu tumor. No hay en esto de la salud, especialmente a nivel de cáncer, tratamientos milagrosos, sin antes enfrentar la situación de la manera adecuada. Él cogió, se puso sus guantes quirúrgicos, tapó mi rostro y solo dejó una abertura en esta zona de mi cabeza. Y me dijo, te voy a inyectar para que pueda empezar el proceso de la operación con un poco de anestesia. Bueno, yo dije, no voy a sentir nada. Supuestamente estaba anestesiado. E hicieron una incisión en esta zona de aquí, en mi cabeza. Cuando sentí el primer corte fue como cuando una persona se corta con una hoja de cuaderno. Me dolió y empecé a gritar. Pasó la hora y media, 2 horas. Estábamos con mi esposa y nos desesperamos. En eso mi papá salió. Y yo le veo desesperado, que estaba ahí como que buscando, porque yo entré solo para un pequeño chequeo.
y me demoré casi 3 horas. Mi papá desesperado ¿Y qué pasó? Me dice, papi, estoy sano. Y nuevamente yo le contesté, le digo, sí, hijo, sé que te vas a sanar, Dios te va a sanar, Dios es un Dios de milagros y Él te va a sanar, Él tiene todo bajo control. Hasta que mi hijo se molestó porque la tercera ocasión me dijo, papi, estoy sano, ya no tengo cáncer. ¿Y qué médico es? Un poco para agradecerle, un poco de pronto para reclamarle que haya operado a nuestro hijo sin autorización de sus padres y en un simple corredor, sin anestesia, sin nada. Y me dice, sí, es él. Y cuando lo señaló, yo lo perseguí, lo seguí unos pasos y desapareció. Pero mi papá, que estaba sano, tranquilo, me dice que el doctor no estuvo. Empezó a buscar ahí en la recepción a ver si es que había algún doctor con ese nombre. Y resulta que ese doctor había fallecido hace 4 años atrás de lo que me había operado. Dios pone instrumentos y tal vez fue el médico el instrumento que Dios puso para que nos diga que ya no hay nada, que el cáncer había desaparecido y que él estaba curado. Fueron 8 días apenas, pero fueron 8 días muy difíciles, muy duros, desde el momento en que le diagnosticaron el cáncer hasta el momento en que Dios utilizó esa forma un tanto humana, un tanto misteriosa, un tanto angelical, no sé cuál término darle, pero el asunto es que Dios utilizó esa manera para sanarlo. Y hoy día, casi 10 años después, Dios establece que Él no tiene cáncer, está sano y se lo seguimos agradeciendo a Dios.